Ahí sí, ya. Ahí está. Vamos a hablar de tratamiento y pronóstico. ¿Ya? Yo elegí esta pintura que me gusta mucho, que hizo Van Gogh los últimos meses de vida. Los últimos meses de vida él estaba en Auvers y hace esta pintura que se llama La chica de blanco, tiene otros nombres también, y me encanta por su simpleza, una mujer joven, me gusta el sombrero amarillo, la cinta azul, el, la parte posterior, que no sé si se ve tan bien ahí los colores, pero es un trigo en verde, y también un poco lo dramático de la figura, así, la alargada, como que se nos viene adelante, la cara un poquito oscurecida, pero es muy simple, es muy sencilla, con una intensidad muy grande. Yo espero poder entregarles a ustedes desde lo más simple, para mí nada es básico, nada debe darse por sabido, así que los invito a que hagan todas sus preguntas, nada es sabido, esta es la oportunidad de que ustedes pregunten todo sin ningún miedo. No puedo profundizar en todos los aspectos de tratamiento y pronóstico, pero voy a tratar de que sea aclarador para ustedes y que les queden los conceptos más importantes. La idea es aportar los conocimientos básicos en el tratamiento y el pronóstico de las epilepsias y contribuir a la comprensión del rol que cada integrante del equipo de salud tiene en el manejo integral. Mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia a través de la formación del equipo de salud es algo que compartimos todos los que vamos a presentar este día para ustedes. El manejo de las epilepsias requiere, como han dicho los presentadores previos, un diagnóstico correcto. No solo un diagnóstico correcto, lo que no siempre es fácil, pero se puede hacer. Y un tratamiento que tiene que ser integral de las epilepsias, y aunque lo tenga que repetir miles de veces, el objetivo es mejorar la calidad de vida. Y esto no es fácil, es una gran labor. ¿Por qué el manejo es integral de las epilepsias? Bueno, ahí vamos por partes. ¿Por qué tratar una epilepsia? Porque el control de las crisis mejora el funcionamiento cognitivo, mental y social del paciente. Porque es una condición asociada a mayor mortalidad, como vimos en las presentaciones previas. Porque beneficia al paciente y a su familia y beneficia a toda la sociedad. Cuando tratamos una epilepsia, es una persona que se incorpora a la sociedad, estudiando, trabajando, siendo madre, padre, pareja, en el rol que le corresponda. Y porque muchas veces constituye un estigma. ¿Por qué? Hablamos de estigma muchas veces y uno dice, bueno, ¿qué es estigma? Estigma es cuando el profesor llega, ¿no es cierto?, y le dicen, te tocó un quinto básico, y dice, ay, qué bueno, pero tienes un niño con epilepsia. Ay, no, no. O uno dice, no, aquí estos son los compañeros, oye, el fulanito tiene epilepsia. Chuta, dice, ojalá que no se sienta al lado mío. ¿Por qué pasa eso? Pasa esto porque hay ignorancia, porque uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago si tiene una crisis? ¿Qué pasa? Y eso pasa en la sociedad en común y también pasa con el personal de salud. Entonces, nosotros tenemos que saber qué hacer y cómo actuar, y en eso es lo que estamos ahora. La mortalidad es 2 a 4 veces mayor que la población general, así que sí, es un motivo para tratar, y el tratamiento integral va en estos 6 aspectos. Primero, educación, manejo ambiental, modificar los gatillantes, los fármacos sin duda tienen un rol central, pero no es el único aspecto. Tratar las enfermedades asociadas, y hay otras enfermedades que también vamos a mencionar. Entonces, el primer punto ya lo hemos conversado, ¿verdad? Dar a conocer de qué se trata esta enfermedad, llegar a los bomberos, a los colegios, a todo el personal de salud, que conozcan más de la enfermedad, que se sepa que esta es una enfermedad tratable, donde el 70% de las personas con epilepsia están sin crisis ninguna. El 30% restante permanece con al menos una crisis al año, y es lo que nosotros llamamos una epilepsia fármaco resistente, y de eso un 10% puede ir a cirugía de la epilepsia. O sea, 70% hace una vida completamente normal, estudian, son madres, padres, etc. Restricciones del estilo de vida depende. Todas estas cosas son con criterio, pero
un buen hábito de sueño, restringir el consumo de alcohol, por supuesto, de sustancias ilícitas, esforzarse y decirles que nuestro objetivo es que se mantengan estudiando en la universidad, en el colegio. Tener una crisis en la universidad es tremendo. A mí me ha pasado, muchos pacientes no quieren volver, no quieren que los vean de nuevo. Es nuestra labor decirle, mira, sí, es cierto, pero esto es una cosa que es tratable. Necesitamos que le preguntes a tus compañeros qué es lo que pasó, cómo empoderarlos para que mantenerlos en sistema educacional. Orientación vocacional y trabajo, sexualidad. ¿Está afectando este medicamento tu vida sexual? ¿Qué método anticonceptivo estás usando? Te van a preguntar, ¿puedo conducir, doctora, o no puedo conducir? Depende, ¿verdad? Hay epilepsias en que no hay ningún problema, hay otras en que hay que esperar, hay otras en que no. Depende del caso. Y aspectos legales también asociados a la enfermedad. Hay que prevenir ciertos aspectos, por ejemplo, las fiebres, las infecciones. Cada vez que un paciente no anda bien con tratamiento, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿se está tomando sus medicamentos? Primero le van a decir que sí, hay que volver a preguntar. ¿Y se los está tomando a la hora? Porque yo me he llegado a convencer después de años que no es que me quieran engañar, pero como que interpretan de distinta manera. Esta es la primera pregunta más importante. Y que nosotros nos adaptemos a ello. Porque tal vez no se lo está tomando porque, ¿en qué horario? Te dice, bueno, a las 10 y a las 10. Ah, bien, ¿y a qué hora sale de la casa? A las 7. ¿Y dónde está a las 10? No, me salgo a las 8 y a las 10 todavía voy en la micro. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de tomárselo? O sea, lo más probable es que se lo olvide. Cambiar los horarios, hacer un horario que sea... Y todo esto va de la conversación en la educación, ¿verdad? Decirle que pueden hacer deportes, la mayoría de ellos sin ninguna restricción, salvo los deportes náuticos, como nadar solos en el mar, por supuesto, ¿no es cierto?, el buceo, ese tipo de cosas, pero pueden hacer ejercicio, qué medicamentos está tomando, todos estos aspectos, el estrés psíquico, el estrés físico, son aspectos que se deben contemplar para que un tratamiento sea exitoso, porque puede que un tratamiento no esté siendo exitoso simplemente porque el paciente está con un fármaco que interactúa y está afectando el resultado de nuestro tratamiento. Vamos entonces a la elección del fármaco anticrisis, ¿verdad? ¿De qué depende la elección del fármaco? Depende de varios factores. Depende de la edad y del género del paciente, por supuesto. Una mujer en edad fértil hay algunas consideraciones especiales, un adulto mayor hay consideraciones especiales. Del tipo de epilepsia, la crisis es fundamental. Por eso que es tan importante la presentación anterior, porque ustedes deben distinguir primero, hacer un esfuerzo. ¿Son crisis focales o son crisis generalizadas? Porque no todos los fármacos funcionan en todo. Ustedes dirán, ah, pero yo he escuchado que hay unos fármacos de espectro amplio, así que le doy y le tiro a la bandana, va a dar lo mismo. No, no es así, porque si anda bien a la primera regio, y si no, el diagnóstico es esencial. Primero, un buen diagnóstico. La eficacia, seguridad y efectividad de los fármacos anticrisis la vamos a revisar en la siguiente diapo. Las enfermedades asociadas, el apoyo e instrucción de la familia. La familia tiene creencias y tiene ideas. Entonces uno le da un medicamento y después te dice, ah, no, doctor, ese no, porque se lo tomó el primo y le hizo mal. Entonces, si tú insistes y se lo das, tienes dos posibilidades, tratar de convencerlo, insistir, dárselo, y yo te puedo asegurar que la mitad de la vuelta no se lo ha dado. O le da una dosis más baja. Entonces, hay que hablar, hay que preguntarle a la familia, hay que preguntarle al paciente sus preferencias. ¿Qué te parece este tratamiento? No, no lo conozco, te dice el doctor, usted, pero tú tienes que ir conversando, incorporarlo en el tratamiento. Por supuesto, el costo es algo importante y el acceso. Vuelvo un poquito atrás para hablarles del punto 3, donde dice eficacia, seguridad y efectividad, porque ahí entramos en un tema bastante más técnico, ¿verdad?, del equipo de salud. Ustedes saben que para que un fármaco anticrisis sea usado tiene que pasar por un estricto protocolo de estudios. Nosotros necesitamos evidencia, decimos, ¿verdad?, de que este fármaco realmente tiene un equilibrio entre eficacia, es decir, que provoca el efecto que yo quiero, que baje las crisis, pero con una seguridad adecuada, es decir, que los efectos colaterales sean, ¿no es cierto?, aceptables, o ninguno, o que sean aceptables y que permitan que el paciente haga una vida normal.
Ese es el equilibrio que buscamos. Si el fármaco demuestra una buena eficacia y una baja nivel de efectos colaterales, estamos para su uso clínico, ¿verdad? Ahora, esta evidencia surge generalmente de dos tipos de estudios que tengo que comentárselo porque ustedes cuando lean artículos y lean cosas lo van a encontrar, ¿verdad? Hay dos tipos de estudios. Los estudios head-to-head son los que más nos gustan a los que tenemos que tomar decisiones clínicas, que son estudios comparativos. Comparo un fármaco 1 con un fármaco 2. A mí me interesa saber qué fármaco es mejor o qué fármaco es más seguro. Lamentablemente de estos estudios hay bastante menos. Los que más hay son los estudios que controlan esta nueva, que estudian esta nueva molécula y la comparan con placebo. Entonces, de estos estudios hay mucho más. Pero nosotros tenemos que tratar como clínicos de ir incorporando, les aseguro que van a seguir apareciendo, en este minuto están apareciendo nuevas moléculas en el mundo y tenemos que tener una mirada crítica a cómo evaluarlo. Y en ese sentido, estas dos diapos van por ahí, porque hay dos grandes entes reguladores en el mundo, ¿verdad? Tenemos la FDA en los Estados Unidos y la EMA en Europa. Y cada uno tiene distintos criterios de aprobación. Cuando sale una molécula nueva, ¿verdad? Tiene que cumplir unos criterios, por eso es que algunas moléculas se usan, algunos fármacos se usan en Estados Unidos y no están aprobados en Europa y viceversa, porque en general la FDA solicita demostrar superioridad. En cambio, en la EMA solicita estudios head-to-head diseñados en que se compara la nueva molécula con un estándar. Por ejemplo, contra carbamazepina para las focales y dice, usted tiene que demostrar no inferioridad. O sea que al menos estamos, son diferentes tipos, son diferentes, pero todas las nuevas moléculas se desarrollan un poco en base a estos requerimientos. Supongamos que los requerimientos regulatorios se cumplieron a cabalidad. Estamos listos, ¿verdad? Es eficaz, es seguro, estos estudios son muy seleccionados. Son pacientes generalmente jóvenes, que no tienen otras enfermedades, son muy, muy estrictos, lo cual es fantástico, pero hace que tengan una alta validez interna. Es decir, en ese grupo está fantástico, bien demostrado, pero ¿cuál es la posibilidad que yo tengo de extrapolarlo? La validez externa no es tan grande. Entonces, sale con estos primeros criterios a comercialización. Y después van a ver ustedes que empiezan a aparecer otros estudios, ¿ya? Los SANAD, por ejemplo, son los más famosos, que no vamos a ver ahora, ustedes los pueden revisar, en que están estos estudios controlados llamados pragmáticos, que ven efectividad. Es decir, me llega el paciente en la vida real, en el mundo real, paciente de 80 años con epilepsia. No tiene entre 20 y 40 como los otros, sino que tiene una insuficiencia renal crónica terminal. Ese es el mundo real y estos estudios pragmáticos nos dan esa información. Eso se llama efectividad. Y estos aspectos, no es que uno sea mejor que otro, ¿verdad? Los de la izquierda son imprescindibles para su aprobación. Necesitamos de todo este tipo de estudios. ¿Cuáles son los fármacos anticrisis? Los fármacos anticrisis tienen los objetivos de controlar las crisis. Ojalá lleguemos a cero crisis, pero eso no siempre es posible. A veces lo que vamos a lograr es bajar el número de crisis, ¿verdad? Que el paciente tenga un funcionamiento físico y cognitivo óptimo, ¿verdad? Si yo uso un fármaco anticrisis y eso le provoca un compromiso cognitivo importante, no estamos en el sentido correcto. No, tenemos que preguntar, cada vez que el paciente llega, ¿tú crees que tu medicamento te ha hecho mal en algo? No hay que tener miedo. Yo las veces que pregunto, el paciente te mira porque piensan que ellos tienen que tomarse el remedio y calle boca. O sea, me lo tomo y si me cae mal, mala suerte nomás. No es así. Usted cada vez que llega le pregunta, ¿tú crees que te hace mal en algo? Amplia la pregunta, ¿verdad? Yo siempre se las hago amplia para no inducirlos, porque hay pacientes más inducibles que otros. Entonces, ¿en qué crees que te hace mal? Entonces, porque buscamos, yo le digo, el ideal de este fármaco es que tú te lo tomes y sea una seguridad para ti. Me lo tomo porque sé que me va a controlar la crisis, pero no que me lo tomo y estoy lento como un bolero. ¿Te fijas? Estoy lento, tengo fallas de memoria, mis amigos me dicen que hablo raro. Entonces, funcionamiento físico y cognitivo óptimo. Que el esquema de administración sea simple, que tenga un horario adecuado.
¿ah? Si yo veo que es una persona joven que está yendo al colegio, que está trabajando, darle 3 tomas al día no es una buena idea. Eso seguro que al mediodía se lo olvida. ¿Mm? Y intentar que atenúe las comorbilidades. Hay fármacos que provocan problemas en pacientes con depresión. Entonces, yo esos fármacos depresógenos los voy a evitar, de todas maneras. ¿Mm? O fármacos que provocan un aumento de peso, o que provocan baja de peso. Entonces, tengo yo que tratar de hacer todas esas consideraciones cuando indico. Y, por supuesto, con la menor cantidad de efectos colaterales. Ese es el objetivo del fármaco anticrisis. Fíjense ustedes que aquí está en orden cronológico, abajo, en la línea de abajo, no sé si yo les puedo mostrar, sí, les puedo mostrar. Ven, están los años, ¿verdad? Hasta el momento actual, y acá está el número de fármacos. Muchos de estos fármacos, varios de ellos ya no están en uso, pero, y les he puesto en rojo los que están en Chile, más o menos, casi 20, más o menos, casi 20. Ven ustedes que están los de primera generación, van a reconocer aquí al fenobarbital, a la fenitoína, a primidona, ¿verdad? A carbamazepina, grandes fármacos. Todos los fármacos tienen un rol. Yo no demonizo a ninguno. Después ya de 20 años o más de años dedicados a esto, cada fármaco tiene un rol. Yo los he usado todos y todavía tengo pacientes con estos fármacos. Cada paciente tiene sus necesidades. Están los de segunda generación, como la motrigina, fármaco tremendamente útil, oxcarbazepina también, topiramato, ¿verdad? Levetiracetam, y están los últimos de tercera generación, como stiripentol, lacosamida, perampanel, cannabidiol. Entonces, tenemos 3 generaciones, o sea, tenemos harto donde elegir, lo cual podría ser bastante bueno, sin duda, porque tenemos una mayor variabilidad. Ahora, hay que saber usar los fármacos y perfectamente esto se puede hacer en la atención primaria. ¿Cómo actúa el fármaco? El fármaco anticrisis suprime la descarga cerebral anormal. Yo le puse, esto es la izquierda, esta es la derecha, que hay una descarga interictal, y el fármaco lo que busca hacer es suprimir. Puede que el paciente esté sin ninguna crisis y el electro siga alterado, porque a nosotros lo que nos interesa, como decía la doctora Flandes, es la clínica. Nosotros le preguntamos, ¿ha tenido crisis o no ha tenido crisis? Pero el fármaco anticrisis como actúa es suprimiendo la descarga y suprime la crisis clínica. Impide la propagación de la descarga desde su foco de origen. Es decir, estamos tratando el síntoma, no la enfermedad. Por eso que ya no hablamos de fármaco antiepiléptico. Ahora se recomienda hablar de fármaco anticrisis, ¿verdad? Para que sea correcto, para que la gente joven que está acá haga la investigación necesaria y lleguemos al tratamiento antiepiléptico. Pero hasta ahora solo tenemos un tratamiento sintomático, fármacos anticrisis. Ahora, todos estos fármacos anticrisis actúan aquí. Aquí está la neurona presináptica, aquí está la neurona postsináptica, en la unión sináptica. Estos son los mecanismos de acción. Vean ustedes que de cualquier forma van actuando en receptores, por ejemplo, los más típicos, los bloqueadores de los canales de sodio, ¿verdad? Con inactivación rápida, fenitoína, carbamazepina, o de inactivación lenta, como la cosamida. Una ayuda a memoria acá abajo, porque, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que principalmente la función GABA es inhibitoria y la función de glutamato es excitatoria. Por lo tanto, muchos van a actuar, por ejemplo, los barbitúricos, estimulando la acción GABA, o sea, inhibitoria, y otros como el perampanel, bloqueando el receptor AMPA, o sea, al bloquear la transmisión excitatoria, pero todos están actuando aquí de la misma manera, ¿ya? ¿Cuál es el punto clínico? Esto me interesa que lo retenga. Hay fármacos que tienen un espectro de acción que es estrecho, ¿verdad? Estrecho. Un ejemplo muy típico es la etosuximida para las ausencias. O sea, si mi paciente tiene otro tipo de crisis, además de ausencia, no voy a andar bien con la etosuximida. Si solo tiene ausencias, probablemente va a andar bastante bien. Hay otros que actúan solo o muy principalmente en crisis focales. ¿Por qué le digo esto? Porque carbamazepina actúa mucho mejor en crisis focales, también podría a veces actuar en generalizadas, pero si yo tengo sé que el paciente solo tiene crisis focales, sería una excelente opción, o la oxcarbazepina, por ejemplo.
Ahora hay fármacos de amplio espectro, como les decía yo, como son la motrigina, levetiracetam, ácido valproico, topiramato. Entonces, dicho eso, lo primero es un buen diagnóstico. Eso es lo primero. Porque si ustedes saben que son crisis focales, ¿verdad? Cualquiera en sus variedades, yo voy a poder usar carbamazepina, oxcarbazepina, la motrigina, si hay crisis generalizada, voy a usar, ¿verdad? En caso de ausencia, getosuximida, o también puedo usar fármacos de amplio espectro si hay dos tipos de crisis o no tengo claro, porque a veces no lo van a tener claro y vamos a poder usar ácido valproico, la motrigina o levetiracetam. Entonces, no olviden que estamos hablando de una patología GES. Bueno, yo soy neuróloga de adulto, así que después me dije, ay, ¿por qué puse la de mayor de 15? Claro, porque es la que yo se uso todos los días, ¿verdad? Esto es una patología GES. Por lo tanto, el paciente tiene que saber que estos fármacos están en la canasta y que si uno los deriva, ellos tienen la posibilidad, esta es información que nos corresponde a nosotros como equipo de salud. Entonces, es cierto que pasa que uno lo manda y llega a los 2 años y te dice, no, nunca me dio el formulario, doctora, pero como son tan ordenadas nuestras enfermeras, entonces aparece siempre el formulario ahí, y dice, mira, aquí está hace 2, ay, se me había olvidado. No importa, todas las veces que sea necesario hay que derivar porque este es un derecho del paciente, tanto ISAPRE como FONASA. Y tiene su canasta asegurada y esta canasta, es cierto que uno dice, bueno, puede haber una más ideal, faltan fármacos, sí, es posible, no es el momento de discutirlo, pero es una canasta bastante útil, tenemos bastante útil, podemos movernos con esto, ¿verdad? Podemos manejar una epilepsia con esta canasta, que incluye fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, clonazepam, ácido valproico, carbamazepina retar, levetiracetam y lamotrigina. La idea de esto no es que revisar ni cada una de las dosis. Mi objetivo son dos con estas diapos. La primera, decirles que hablando del paciente no en urgencia, siempre hay dosis que son dosis óptimas y que uno debe empezar muy lento y debe llegar a la dosis máxima tolerada. Esto es una recomendación, por favor, no se retiren antes de tiempo. Convérsenlo con el paciente, porque si uno se retira antes de tiempo y cambia y no llega a una dosis máxima útil, y se cambian porque, por ejemplo, ustedes parten con carbamazepina y tienen que partir lento, porque puede provocar mareos, qué sé yo, parten con de 200 miligramos, parto mitad en la mañana, mitad en la noche, y le digo, sube, después si yo llego a 600 miligramos en un par de meses, y el paciente dice, sí, me bajaron las crisis, pero no tanto, doctora, y el vecino de allá, y ya no, y qué sé yo, y la mamá está desesperada, y uno tiene que decirle, ¿sabe qué? Tenemos que esperar a subir a una dosis. ¿Y cómo? Nivel plasmático. Cuando tenemos un nivel plasmático, ¿verdad? Tenemos la posibilidad también de controlar si realmente el paciente se está tomando el medicamento, punto uno. Dos, si estamos llegando a un nivel que podría ser tóxico. Entonces, nivel plasmático no hay para todos, pero sí empezar lento y usar el nivel plasmático cuando esto es posible. Por ejemplo, levetiracetam es muy caro, el nivel plasmático, y se usa poco, porque el levetiracetam es un fármaco nuevo, ¿verdad? Y que tiene una cinética que no necesita nivel, pero hay excepciones. Pacientes con epilepsias fármaco-resistentes, embarazadas, etcétera, podrían usarlo, pero no de regla. Lo mismo para acá, ¿verdad? Empezar lento y controlar con niveles plasmáticos. Ahora el clínico siempre pide información, ¿ya? Entonces, como yo les decía, lo que yo quisiera es ver a los fármacos comparados. Así que cuando salió este metaanálisis, yo, ¿qué les digo? No le voy a decir que es una fiesta, sería un poquito exagerado. Pero me emocioné. Me emocioné porque este estudio, el Cochrane, ¿verdad? Salió en abril de este año y es un metaanálisis, es decir, donde vamos a tomar toda la mejor evidencia disponible y vamos a comparar, nada, mire, es como un paraíso, carbamazepina, fenitoína, valproato, fenobarbital, oxcarbazepina, lamotrigina, gabapentina, topiramato, levetiracetam, sonisamida, eslicarbazepina finalmente no entró al estudio, y la cosamida. ¿Por qué? Porque
las guías NICE, ¿no es cierto?, del Reino Unido, dicen, use carbamazepina o lamotrigina como tratamiento de primera línea para crisis focales. Perfecto, estamos súper de acuerdo. Y valproato de sodio en crisis de inicio generalizado. Perfecto. Y ellos dicen, tenemos un montón de otros fármacos anticrisis, ¿verdad? Veamos qué hay de evidencia, veamos. Y lo bueno que tienen estos estudios es que estos estudios van a los datos de participantes individuales. No es que agarre el estudio y lo pegotee, no, se va a los datos individuales y se hace un estudio muy serio de los datos, ¿verdad? Entonces, usaron la mejor evidencia disponible, ensayos clínicos randomizados controlados, con diseño de inmunoterapia en adultos o niños, ¿verdad? Y en este estudio, el endpoint final, principal, era qué tiempo transcurrido hasta el fracaso del tratamiento, ¿verdad? Y aquí está, vean ustedes, de 14.000 pacientes fueron los elegibles de un 22.000, o sea, un 67%, y lo actual dijimos que era carbamazepina o lamotrigina de primera línea, pero llegan a la conclusión de que también levetiracetam muestra el mejor perfil en cuanto a fracaso de tratamiento. Ahí tenemos una primera alternativa para crisis focales, ¿verdad? Una buena alternativa. ¿Y qué les pasa con las crisis tónico-clónicas generalizadas? Primera línea es valproato de sodio, y también tendríamos lamotrigina y levetiracetam, que podrían también ser unas muy buenas alternativas. Bien, ¿no es cierto? Ahí tenemos una buena evidencia. ¿Qué pasa con los efectos colaterales? Los más típicos. Yo les diría que lo habitual es que refieran un poco de somnolencia, enlentecimiento, fallas de memoria, mucho menos irritabilidad y depresión. No es tan habitual, salvo que tenga antecedentes, un poquito de mareos, de desequilibrio. Normalmente son transitorios y se pasan. Normalmente, rara vez esto obliga a un retiro, pero para todo hay excepciones. Si ustedes están preguntando, van a saber cuándo tienen que retirar. Por supuesto, hay efectos más graves, efectos cutáneos, idiosincráticos, como el Steven Johnson, reacciones reumatológicas o hipersensibilidades generalizadas, como provoca la fentoína, con adenopatías, con RACH, hepatotoxicidad, pancreatitis, alteraciones hematológicas. Siempre estamos controlando hemograma, pruebas hepáticas, ¿verdad? Al menos algún nivel, electrolitos plasmáticos si está con carbamazepina u oxcarbazepina. Siempre se debe informar a la mujer en edad fértil los riesgos que tiene el uso de los fármacos anticrisis. Todo esto no se hace en una consulta, pero uno lo va anotando. ¿Qué método anticonceptivo usa? Y que todos los fármacos anticrisis tienen un riesgo teratogénico. ¿Qué es eso? Bueno, producir malformaciones congénitas en hijos de madres con epilepsia en tratamiento. Por lo tanto, aunque no nos hagan caso, hay que decirle que necesitamos planificar el embarazo. No nos hacen caso porque, bueno, los embarazos ocurren. Pero sí, yo veo a la paciente, está en edad fértil y le agrego ácido fólico. Eso es una. Eso sí que no puede fallar. ¿Por qué? Porque el ácido fólico reduce el riesgo de malformaciones mayores a un rango normal, al rango de la población general. Un rango de la población. Entonces, la dosis se discute un poco entre 2,5 y 5 miligramos. Hay todavía trabajos que están andando, ya tendremos un punto más exacto. Algunos dicen que 5 sería demasiado, que hay todavía un poquito una polémica al respecto, pero entre 2,5 y 5 miligramos en este momento estaría correcto, y así vamos a bajar, ¿verdad? En el momento que la mujer quede embarazada, el riesgo para su hijo. Entonces, es lo mismo que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo se controla? ¿Tiene crisis, no tiene crisis? ¿Qué efectos colaterales tiene? Y si vamos a usar niveles plasmáticos. Entonces puede ocurrir que si falla el primer fármaco anticrisis, ¿verdad? Lo primero que vamos a preguntar es si se está tomando los medicamentos, ¿verdad? Puede que no sea el fármaco adecuado. Puede que tenga una epilepsia mioclónica juvenil y esté con carbamazepina. Craso horror. Gran problema. Cada vez está con más mioclonías, cada vez está peor y necesito cambiarme de fármaco, ¿verdad? O que la dosis es inadecuada, tengo que subirla. Todo eso tengo que chequearlo, ¿verdad? Si no está respondiendo a tratamiento. Y si ya lo chequeé todo eso y todo eso está bien, el fármaco no sirve, tengo que cambiarlo por otro. ¿Y cómo se hace? Pongo el segundo fármaco, ¿verdad? Pongamos que la paciente está con la motrigina,
¿verdad? Yo quiero poner levetiracetam, primero se introduce levemente el levetiracetam y cuando ya el paciente está mejor, yo me retiro con el primer fármaco, siempre intentando dejarlo con un fármaco, en monoterapia. A veces esto no es posible y uno tiene que usar 2 fármacos o más, ¿no? Y usar una monoterapia alternativa. Como decían los expositores anteriores, a veces hay que revisar el diagnóstico. Dijo la doctora Flandes, clarísimo, eso es así. Nos llegan pacientes con epilepsia refractaria y no son epilepsias. Son otros los diagnósticos y ahí vamos a requerir el concurso de otros especialistas y una epilepsia fármaco. De todas maneras, siéntanse ustedes libres, por favor, de preguntar, porque esto es una persona, no que digo, chuta, lo mando, no lo mando, después van a decir, hoy la mandó y no era. Por favor, yo les puedo decir que me he equivocado, pero mucho más de una vez en decir esto es epilepsia y al revés también. He dicho, no, esto, crisis psicógenas no epiléptica, y me he equivocado rotundamente. Me mandó al paciente a monitoreo y era epilepsia. Entonces, todos nos podemos equivocar. Lo que no puede ocurrir es que uno demore una derivación si ustedes piensan que el paciente se está comportando refractario. ¿Y cómo es eso? Ya he usado 2 fármacos adecuados, a la dosis óptima, y el paciente sigue con crisis y su calidad de vida está, yo lo derivo. Puedo tener dudas, es un aprendizaje mutuo de ustedes y de los que nos dedicamos un poco más a la epilepsia. ¿Qué otras alternativas hay para aquellos pacientes que tienen epilepsia fármaco resistente? La cirugía de la epilepsia, ¿verdad? Cirugía curativa o cirugía paliativa, como ven en este ejemplo que yo les he puesto acá, está, me da miedo mover aquí porque, allá. Vean ustedes el lado normal, ¿verdad? Donde se ve la región del hipocampo perfectamente normal, con su estructura interna, y al lado opuesto vean la atrofia, el aumento de la intensidad, una esclerosis hipocampal. Esto se puede operar, el paciente normalmente queda sin crisis, ¿verdad? Por supuesto, hay distintos tipos de cirugía, algunas que son paliativas, como la callosotomía. Se pueden operar displasias corticales, resectivas también, con distintos grados de éxito. No siempre el éxito es completo y los pacientes deben ser muy bien seleccionados. La dieta cetogénica, que nuestros colegas neuropediatras y pediatras nos llevan absolutamente la delantera. Nosotros los adultos la hemos incorporado más tardíamente, pero con éxito también. Es una dieta que es rica en lípidos, ¿verdad? En grasas, y que se reducen los carbohidratos, y con cantidad moderada de proteína. Y la idea, ¿verdad?, es producir cetonas. Entonces, de esta manera, si en condiciones normales, ¿verdad?, la energía la obtenemos, como dice acá arriba, en la parte inferior vemos como el hecho de reducir los carbohidratos y aumentar las proteínas, vamos a producir cetonas, y eso tiene un efecto antiepiléptico. Tenemos algunas cosas paliativas, como el estimulador vagal, ¿verdad?, que está este dispositivo, que está puesto aquí, que se instala y que provoca una estimulación, ¿verdad?, vagal, talámica y vagal. Y otros fármacos también, inmunosupresores y otros. ¿Cuánto dura el tratamiento? Esta es una pregunta que los pacientes siempre te hacen. ¿Cuánto voy a estar con esto, doctora? Si bien hay excepciones, antes se decía 5 años sin crisis antes de intentar reducir. Ahora esto se redujo. 2 años sin crisis. Pero no es que 2 años se suspenda. No, esto no es así. 2 años para considerar, para conversar. Yo por mi parte, voy a decir lo que yo hago, esto es una cosa, les digo, vamos a empezar a hacerlo, pero, por ejemplo, no puedes manejar los primeros 6 meses, yo normalmente les digo 1 año, porque vamos a estar bajando y no sabemos si va a poder tener crisis. En eso me da mucha risa porque hay diferencias de género. Yo siempre cuando les digo esto, las mujeres normalmente dicen, ya, sin ningún problema. Y cuando les digo al hombre, dicen, no. No sé por qué parece que los autos son diferentes. Vamos entonces a tratar las patologías psiquiátricas asociadas. ¿Por qué le pongo las psiquiátricas? Hay muchas más, porque esto le cambia la vida a los pacientes. Solo hacerles el diagnóstico les provoca problemas, y si el paciente tenía de antes un trastorno del ánimo, es mucho más prevalente en nuestros pacientes con personas con epilepsia, la comorbilidad psiquiátrica. Fíjense ustedes que cuando se les hace una encuesta y se les pregunta qué es lo que afecta más su calidad de vida, ellos dicen mayor frecuencia de crisis, la severidad de las crisis, el nivel de depresión y ansiedad
y otras enfermedades, para que vean que estos son los 4 factores más importantes para el paciente. Entonces, miren ustedes que en la población general la depresión es de un 2 a un 4% y en las personas con epilepsia un 11 a un 60%, es gigantesco. Y ansiedad 2 o 6%, 20 a 45%. O sea, hay que preguntar y hay que tratarlo porque de esto depende el éxito del tratamiento. O sea, lo que les estoy diciendo es que si ustedes le manejan mejor la depresión y la ansiedad van a tener menos crisis. A eso voy, no voy a otra cosa. Eso se los aseguro que es así. Se controlan mejor las crisis y es como absolutamente un feedback positivo. ¿Me estoy pasando mucho el tiempo? Sí. Ya vi porque se me pusieron 2 personas. Entonces nos vamos a ir rápido con lo que ya estoy terminando. Ya cuando ya van 2 es que ya está. Y finalmente el pronóstico de las epilepsias, ¿verdad? Ya se los dije, 70% excelente con 1 o 2 fármacos, 0 crisis con 1 o 2 fármacos, 30% con crisis que pueden persistir y 10% a cirugía de la epilepsia, con el pronóstico, el factor pronóstico más importante es la respuesta inicial, eso hay que decirlo. O sea, cuando tú das el primer fármaco y ya anda bien enseguida, tú sabes que la probabilidad de que sea una buena respuesta es mayor. Es mejor, entonces, con toda esa lista que yo les di, pero hay fármacos nuevos y siguen saliendo nuevos, ¿es mejor darle uno nuevo o darle uno antiguo? Si tengo toda la plata del mundo, si tengo todas las posibilidades del mundo, no es así. No es si es mejor uno nuevo o uno antiguo, porque este es el espectro que ustedes tienen de pacientes. Gente joven, madres con hijos, jóvenes que están trabajando. Entonces, el tratamiento debe ser a la medida. Hay un fármaco, no sé si decir un fármaco para cada paciente, pero de verdad que no es que los nuevos sean mejor que los antiguos. Depende del paciente, depende del diagnóstico, ¿ya? O sea, un uso inteligente. El principal objetivo, entonces, es alcanzar la libertad de crisis con efectos adversos mínimos o nulos y la monoterapia es la mejor opción, ¿verdad? Y el futuro es de ustedes, ¿verdad? Como yo les decía, seguimos insistiendo con fármacos anticrisis que actúan en el mismo lado. Un receptor más arriba, un receptor más abajo, pero actúan en la unión sináptica. Necesitamos otros tratamientos porque esos no han mejorado el pronóstico de las epilepsias. Entonces necesitamos actuar sobre las células gliales, la neuroinflamación y los mecanismos genéticos. Las mutaciones únicas las llevan, ¿no? Nuestros colegas neuropediatras nos han enseñado una barbaridad en esto. Hemos tenido los neurólogos de adultos que ponernos al día y nos cuesta demasiado entender todavía. Conclusiones, entonces, el 70% de los pacientes están libres de crisis tomando fármacos anticrisis, el 30% sigue teniendo lo menos una crisis, 10% candidato a cirugía. Es esencial una adecuada clasificación. Las comorbilidades no pueden dejarlas de lado. Hay muchos fármacos disponibles, usen un grupo y úsenlo bien. Si van a usar algo nuevo, pidan ayuda, estamos a su disposición. Hay acá en la ciudad gente altamente preparada para ayudarlos, para pedir un consejo. El tratamiento debe ser a la medida y sin duda debe ir más allá de las crisis. El equipo que trabaja cuidando a las personas con epilepsia es multidisciplinario. Hay médicos, neurólogos, médicos generales, de salud mental, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras, matronas, TENS, para atención, para educación. El servicio social es esencial. Sin el servicio social actuando no podemos. Tenemos muchos problemas que no podemos decir ahora cuánto nos ayuda las personas de servicio social. Y el apoyo educacional a psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, etcétera. Creo que ya no me alcanzaban más pelotitas y ya me están echando, así que muchas gracias por su atención.